Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante del Future Trends Forum del 2011, que nos habla de la educación del siglo XXI y una propuesta del futuro. Vamos a ver cuál es el contexto de la realidad actual en la educación. Veremos qué rol tienen los diferentes actores en este proceso de enseñanza-aprendizaje y al finalizar un decálogo de qué pudiéramos esperar para la educación en el siglo XXI. Pero si nosotros nos vamos a nuestra realidad, a nuestro día con día, pues pudiéramos ver que tenemos la dimensión de un sueño universal, que es lo que esperamos, y vemos un contraste importante, la globalización por un lado, las nuevas tecnologías, el libre acceso a la información del primer mundo, con poblaciones con bajo nivel educativo y en algunos lugares educación apenas escolarizada. Esto es lo que normalmente llamaríamos brecha digital, como en algunos lugares pues están muy avanzados y en otros definitivamente nos falta mucho. El entorno actual demanda a ciudadanos políglotas, multiculturales, con capacidad y ganas de aprender e innovar día con día. Entonces es un reto bastante difícil lo que estamos viviendo, y si a esto le aumentamos el contexto de la crisis sanitaria, pues es aún peor. Dicen ahorita que la riqueza de las naciones está en función al capital humano, es lo más importante. Y la estadística muestra que muchos países están apostando por aportar más presupuesto para el desarrollo del sistema educativo. Nos dan ejemplo de China. En nuestro caso, el sistema educativo, por ejemplo, en este año tuvo una reducción, 11% en la educación básica. Sin embargo, tuvo un incremento de 6.7 para educación media superior y 1.8 para educación superior. Entonces no estamos tan mal, pero siempre apostando por el crecimiento, aunque no definitivamente es el factor importante. ¿Cuál es el rol? ¿Cuáles son los factores principales y qué es lo que deben hacer ellos? Pues tenemos el gobierno, las empresas, los profesores, la familia y el individuo. En este foro nos dicen que definitivamente el gobierno, los profesores y la familia juegan un rol súper importante. Específicamente, por ejemplo, el gobierno pues de este plan de subcontratar escuelas siguiendo los reglamentos del gobierno central o local. Esto suena un poco utópico, pero es permitir a los alumnos abandonar los colegios públicos y para que reciban vales y ellos pudieran ir a otras escuelas privadas para poder hacer. El modelo en donde las escuelas públicas puedan optar por fondos públicos también, aunque no siempre apostar por más gasto público es la solución. El otro rol importante es las empresas, en la que nos habla que ellos se deben involucrar desde muy temprano en el sistema educativo. Nosotros necesitamos que el conocimiento es el nuevo capital humano y la economía del conocimiento define el nuevo entorno empresarial. Las empresas buscan que los individuos desarrollen tanto habilidades instrumentales y específicas. Esto es, no solamente matemáticas, química, física, sino también manejo de conflictos. En el factor de los profesores, que es súper importante, pues obviamente lo hemos visto mucho, ser más guías, ¿no? La dignificación que lo vemos ahora en el sistema educativo de la cuarta transformación, en la que nos habla de la dignificación del docente. Buscar mecanismos de premiar e incentivar, que el ser docente no se vea como algo negativo. Y la tendencia a la personalización y colaboración, junto con la explotación de las nuevas tecnologías, es la clave. En relación a la familia, pues hemos visto que la familia juega un rol súper importante porque si la familia logra mantener límites, establecer rutinas y ayuda en los quehaceres de los individuos o de los estudiantes, se ha demostrado que da muy buena relación. Hay inclusive una conexión entre el estatus socioeconómico de las familias con el rendimiento escolar, es decir, que si se tiene una buena condición, pues muchas veces el resultado es bueno, aunque no siempre es la regla. ¿Y cuál es el rol del individuo? ¿Qué tiene que hacer? Pues sin lugar a dudas, el cambio de paradigma de dejar de verlo como una enseñanza, sino como un aprendizaje proactivo, un rol más proactivo del individuo. Ser responsable de su empleabilidad y formación. Y surge un término nuevo, gigomics, que es como estos freelance, que ahora ya no es como me caso con una empresa, sino puedo ser multifuncional y trabajar específicamente en mi campo de
de acción en el que soy experto. Si nos vamos un poquito al decálogo, lo dividimos en dos partes. Los 5 primeros principios, como por ejemplo el primero, que nos habla de la educación universal, global, prioritaria. Es una posibilidad para reducir o eliminar las cuotas que pagan los padres de familia, incentivos de becas para que los alumnos sigan en la escuela, compartir prácticas exitosas. En el número 2, que es el principio 2, que nos habla de la democratización, es decir, dividir o acortar esta brecha digital en la que existen los inforricos que tienen todos los beneficios y tienen acceso a las nuevas tecnologías y los infopobres. Acortar la brecha, y nos dice que es imperativo que ayudemos a las personas a equipararse. Ya saben, apostar en esta nueva educación a distancia que permita abaratar los costos y dotar de mayor flexibilidad a los estudiantes. El número 3, que desde mi punto de vista es muy importante, lo menciona Sir Ken Robinson en el 2006, desde el 2006 lo mencionó, que la educación tiene que dar dosis de motivación, no solo contenido, sino que realmente para los estudiantes sea algo que les interese, enseñar mediante herramientas basadas en cosas divertidas. Y más adelante vamos a ver cómo se puede hacer actualmente aplicando las nuevas tecnologías. El principio número 4 nos habla de la educación continua, es decir, que no debemos de seguir aprendiendo, rescatar la educación de las personas que dejaron de estudiar, traerlos nuevamente a la escuela, y que la formación continua debe surgir desde la empresa, es decir, si dejaron sus estudios, debe continuar en la empresa, apoyado por el gobierno, con individuos en un rol más proactivo y no desperdiciar la experiencia laboral de aquellas personas que ya tienen un largo camino recorrido. En el número 5 hablamos de la educación eficiente y emprendedora. Esto es la combinación entre lo público y lo privado. Lo que ya decíamos, las empresas se deben involucrar en el sistema educativo y desarrollar relaciones más sólidas en el mundo empresarial. En la segunda parte, los últimos 5 principios, que también muy importantes, el 6 nos habla de la educación integral en forma para los ciudadanos del siglo XXI. No solo impartir conocimientos académicos, sino, como ya decía en el punto número 4, enfatizar en inteligencia emocional, no cortar la creatividad de los estudiantes, la imaginación, combinar la danza, las artes con los conocimientos académicos. En el número 7 tenemos la educación personalizada. La personalización de la educación junto con la innovación son las dos claves más importantes. Y la innovación nos referimos sin lugar a duda pues a las nuevas tecnologías. En el número 8 tenemos la formación de ciudadanos del futuro, la adaptación de currículum, es decir, que las empresas y el gobierno deben estar adaptados y checar los contenidos curriculares del sistema educativo para que sean acordes a nuestros días. En el número 9 hablamos de la educación 2.0, los métodos innovadores, las TICs como parte de la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje y algo que está muy de moda en la actualidad, que sería la gamificación. Por último, tenemos un punto importante que es educación colaborativa, un papel más activo y colaborador por parte de los principales agentes, que ya lo vimos cuáles son las funciones. Lograr que sean parte de los comités escolares, que se involucren, la participación activa de los padres de familia junto con el uso de las nuevas tecnologías aseguran un éxito en el desempeño escolar. En el último punto, compartí un video de un contexto de la realidad de nuestros días. ¿Qué pasa? Pues la Secretaría de Educación Pública apuesta por la educación híbrida, que es lo que tenemos nosotros en boga. Esta educación asincrónica que sin lugar a dudas será nuestro parteaguas en la educación. Muchísimas gracias.